intenta que el micro te quede lo más centrado para que... Se escucha bien. Exacto. Te digo que le enseñes, pero... ¿Ya ves, Juanca? No, está bien, está bien. Ahí está. Ahí estamos. Venga. Pues bienvenidos a un capítulo más de Ni Team Ni Squad. Ahora con una nueva invitada. Platícanos, Juanca. ¿Quién nos acompaña? Nos acompaña nuestra amiga, compañera Paola Arenas. Hola. Hola, Pau. ¿Cómo Iluminadora están? de teatro y una persona muy reconocida, güey, que es lo que te decía al principio. Nunca habíamos tenido, o como que nuestro nivel de invitados está yendo hacia arriba, güey. Entonces, pues Claro. bienvenida, Pau. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Qué honor estar con ustedes en este podcast tan maravilloso. Que sabemos que sí nos ves, ¿no? Claro que sí, les comento, los comparto, estoy todo el tiempo ahí con ustedes. Sí, de hecho la historia de nuestro primer troll salió porque compartiste claro. uno de nuestros episodios. Claro, porque evidentemente como soy tan reconocida, Ujú. tengo mis seguidores y sí, por eso yo le proponía a Juan Carlos que cada que diga güey, tomemos No, un bueno, poco de estamos... nuestro café. Sí, vamos a acabar muy, con mucha cafeína encima. Pero voy a tratar de no decir güey. De hecho, creo que ya he tratado, ya no sale tanto el güey ¿o sí? No sé, la verdad yo no No, me he sí has fijado. mejorado, sí has mejorado. Sí, ¿verdad? Sí. Porque los primeros 2 episodios sí era como constante. Es que ahora ya eres consciente. Pasa con las muletillas. Claro, Cuando ya lo vuelves consciente, intentas también... Viene a tu mente la palabra y la empiezas a sustituir con otras cosas. Ahora digo mucho amigo, por ejemplo, Buen sustituto. en lugar de güey. Está bien. Yo creo Que que bueno, está digo, bien. significa básicamente lo mismo, entonces ya no se oye tan raro decir Claro, tantas ya, veces, ya güey. para una televisora ya es pasable que digas amigo muchas veces, ¿no? Menos multas, claro. Exacto. Igual me veo igual de pendejo, pero ya no digo tanto. Sí, si dices, oye amigo, tengo que Sí. decirte algo amigo, pues es claro que sí. Claro que es una muletilla. Pero bueno, güey. ¿De qué vamos a hablar hoy, amigo Neri? Pues Pau nos recomendó Tic Tic Boom. Y la pregunta con la que vamos a arrancar es, ¿por qué Tic Tic Boom? Porque es una película de culto, va a ser una película de culto en algún momento de la vida. Es lo que platicábamos hace rato, que es realmente una película de nicho. No es para que cualquier persona diga que es una gran película, porque no lo es. Empecemos Ok, desde ya empezamos ahí. diciendo que no es una gran película. No es una gran Ok. película, pero sí hace fanservice a todos los que nos gusta el teatro musical. Ok. Desde que te dicen Jonathan Larson, es un compositor y una figura que a muchos de los que hacemos teatro y que nos gusta el teatro musical, porque no a todo el mundo que hace teatro le gusta el teatro musical, de alguna manera le ha cambiado la perspectiva, o es una persona que cambió los musicales en los 90s. Claro. ¿Por qué es tan importante Jonathan Larson? Pues yo, esa pregunta, fíjate que cuando estaba viendo Tic Tic Boom, suponía que era alguien muy relevante, pero no sé por qué. Porque hay que decir que no somos nosotros muy cercanos al teatro musical y ni siquiera a películas de musicales, ¿no? Entonces, pareciera que esta figura de Jonathan Larson sí es alguien muy relevante, pero yo honestamente, desde mi ignorancia, pues nunca había escuchado hablar de él. Es alguien que cambia la narrativa de los musicales, ¿no? O sea, pensamos en musicales como en esta de manitas de musical, jazz, ¿no? Esta cosa de papelitos que caen, mucha cosa que no es verosímil, ¿no? Que están así, de repente empiezan a cantar de la nada. Claro. Que esos musicales, pues no a todo mundo le van a gustar. Claro. Justamente por eso, porque no son creíbles. Pero lo que hace Jonathan Larson es empezar a hablar de temas sociales o actuales. Okay. Entonces, el primer musical realmente relevante, o por el que todo mundo que nos gustan ahora los musicales se enamora o dicen que les cambia la vida, si lo haces, si lo ves, si lo que sea, es Rent. Entonces, Rent es un musical que habla de SIDA, de homosexualidad, de los artistas que están en bancarrota, ¿no? Está basado en La Bohème, que es una ópera también muy famosa, que habla sobre la precariedad de la vida de los artistas. Oye, una duda, ¿y estos temas no se trataban en esa época? Porque estamos hablando de finales de los 90s, ¿no? En los musicales, no. En los musicales no. Entonces es como de los primeros que empieza a hablar, y en la película lo dice, y se lo dice su representante, porque en Estados Unidos es muy diferente cómo se trabaja. Si no tienes un representante, no trabajas. Si no sales de la escuela con un representante, no puedes trabajar. Y la representante se lo dice, habla de las cosas que te han pasado. Y él lo toma muy a pecho y lo habla de una manera muy cruda. Entonces, en Rent son un grupo de amigos que viven en un edificio
de estos edificios que eran tomados, clasiquísimos de Nueva York, que no tienen para la renta, pero que uno de sus amigos se casa con una rica y entonces compran ese edificio teniendo como este plan de hacer un gran estudio de cine y grabar su música y demás, y ellos están en contra, pues como de eso, ¿no? Es como la vida bohemia. Okay. Y Boho Days, This is the Life, esa canción en particular habla de la vida bohemia, de cómo somos súper precarios y estamos muy mal. Es como esa oda a... Y toda la película está llena de los Easter eggs, ¿no? De estas pequeñas cositas que vas descubriendo. O sea, yo veo la primer grabadora, y es como, eso es Rent, ¿no? Y descubres personajes que son de las otras películas y es el fanservice absoluto. Ok, pero ¿Jonathan Larson se hace famoso después de Rent? ¿O ya desde su... Creo que tiene primero una obra que es la que habla precisamente Tic Tic Boom, previa... La hacía él. Él hacía Tic Tic Boom. O sea, él, haz de cuenta, escribe esta obra, la hace monólogo de rock, que tampoco era común hacer rock en musicales, y él la interpreta como un monólogo. Y la obra habla de que va a cumplir 30 años y le angustia que no ha sido exitoso. Pero resulta que hace esta obra un par de años, creo, en Off-Broadway, o sea, no en lo chido de Broadway, sino así como, ¿no? En el barrio. En el patio trasero. En el patio trasero, exactamente, que ahí empieza Rent también. Y él muere un día antes de que se estrene Rent en Broadway. Sí, vi esa nota también. Oye, entonces, ¿esta película está basada en la obra o Sí. es solamente el título de cuando él escribió Tic Tic Boom? Es la obra de Tic Tic Boom. Es que hay como muchas piezas que se nos, se nos juntan. Porque Tic Tic Boom es la adaptación cinematográfica de la obra Tic Tic Boom, que en algún momento al principio se llamó Boho Days y que la hacía Jonathan Larson, que es como un poco autobiográfica. Entonces esta obra la toma Lin-Manuel Miranda, que es el que hizo en Mary Poppins, el que era el farolero, y el que hizo Hamilton, y el que hizo muchas cosas, ¿no? Entonces, que también es como una eminencia ahora, ¿no? En la actualidad para el teatro musical, ¿o no? Digamos que está de moda. Está de moda. Ajá, ¿no? O sea, no, yo no le diría que es una eminencia. Okay, que sí lo amo, que sí lo que quieren, que Hamilton así la super amo y me la sé de memoria si quieres. Y podemos hablar de ella. Pero no creo que esté todavía en eminencia, tendría que pasar tiempo. Ok. Es muy joven como para ser una eminencia. Entonces, tienes esta historia de Jonathan Larson que la hizo en Broadway, que se murió, trágico, luego va a ser Rent. Rent tiene años y años y años en Broadway y a todos los que la hemos visto nos cambia un poco la perspectiva de cómo hacer musicales y qué puedes decir a través de un musical. Okay. Luego tienes a Lin-Manuel Miranda que ve Rent como a los 12 años y dice, yo quiero hacer musicales porque estoy viendo esto que realmente me representa en escena en un musical con rock, con otro tipo de escenografías, ¿no? Porque son unos andamios X. Que tiene un personaje travesti que habla de SIDA, que habla de drogas, que habla de como cosas que pasaban en los 90s. Ajá. Y luego Lin-Manuel escribe un par de musicales. El primero es In the Heights, en el barrio. Que también se adaptó, ¿no? Que él sí la adapta a cine y es una de las mejores adaptaciones que yo he visto de musicales. Pero no la dirige él. Esta es su primera película. Esta es como director, sí. Pero In the Heights él la escribe y está basada en West Side Story, que está basada en Romeo y Julieta. Porque no existen cosas nuevas, ¿no? Básicamente. El cómo se narran las cosas es lo que lo vuelve original ahora, ¿no? Sí, pero entonces lo que hace es tomar esta historia de West Side Story, que es un latino, o sea, dos personajes latinos que van a terminar peleándose, que lo lleva al Nueva York contemporáneo y hace una adaptación realmente a cine. O sea, no es el musical grabado. Ok. Hay una escena donde está, es un personaje que es de una tiendita así. Perdón, cuando dices lo hace realmente a cine, ¿es ya lenguaje cinematográfico? Sí. Sí. O sea, en el musical está el tipo bailando en una coreografía con 80 bailarines increíbles. Y en esta está el tipo de la tiendita en un... no es un espejo, es como un vidrio donde él se refleja
y los bailarines están en la calle afuera y los está viendo y se ven en el reflejo del vidrio, ¿no? O sea, ya tiene un Ok. lenguaje cinematográfico Vientos. realmente pensado. Entonces, a mí esa parte de la adaptación a cine de In the Heights me parece increíble. O sea, creo que es Qué padre. la primera película que yo creo que lo logra, de pasar de escena Ajá. a realmente el lenguaje cinematográfico. Ok, pues está buenísimo. Y eso es antes de Tic Tic Boom. Claro. Y luego dice, me quedó bien chida, pues ahora yo a dirigir esta obra que es escena y la hace un homenaje a Jonathan Larson y a toda la comunidad de Broadway. Porque salen todos. Y es lo que te decía, y te decía, y te decía. Vas viendo la escena del diner, la escena de la cena, no es que no es cenaduría, no sé, esa El cosa, restaurante, claro. el restaurante ese, vas viendo que sale una persona y otra persona y dices, es el que salió en tal, es el que salió en tal. La escena en el departamento donde están cantando también es como de, mira, o sea, hasta la escenógrafa y el vestuarista salen ahí, son los vecinos. Y a uno le emociona ver esas cosas, ¿no? Es Claro. como la alfombra roja de los Oscars. Ok, Vas ok. viendo que entra gente y es este, y es emoción. Te vale 3 pesos lo que sea de lenguaje cinematográfico y de narrativa y demás. Son easter eggs todo el tiempo que vas descubriendo. La grabadora, lo que dice, o sea, llega este personaje que es Jonathan Larson y le dice Pookie a su roommate, ¿no? Y Pookie es como le dice en Rent una de las parejas, ¿no? Que descubren que se engañan porque es Ok, Pookie. ok. Entonces, desde ahí Ok. dices, el sonido, la ambientación, eso es lo que emociona. Claro. Si no conoces, pues evidentemente no te vas a emocionar. Que bueno, o sea, yo vi la película justo sin tener como todo este contexto de poder tener esta información para poder encontrar todos estos elementos. Yo me centré más en la obra como tal, no tanto en la cuestión histórica. Ujú. Entonces, partiendo de los 30, yo acabo de cumplir 30 años y viví mi crisis de los 30 desde los 28, 29 años. Yo estoy en la de los 40, así que entiendo, entiendo. Y yo me dejé ir con la película sobre justo eso, o sea, no quise como sobreanalizar cosas que no podía yo comprender. O sea, yo me centré más en la historia de Jonathan Larson y en esta crisis de querer sobresalir, en esta crisis en donde empiezas tú a ver cómo personas más jóvenes empiezan a sobresalir y tú te empiezas a sentir rezagado y dices, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿O tiro la toalla? ¿O qué es lo que debe de pasar en mi vida para tener este cambio de 180 grados y cambiar de ruta porque no veo resultados? Eso fue lo que a mí me gustó más en cuanto a la película, porque no se habla sobre la crisis de los 30 y la realidad es que es una de las crisis yo creo que más feas que puede vivir uno, porque no te sientes viejo, pero tampoco ya te puedes sentir joven. Y ya si logras cosas, es que ya era un señor, ya tenía experiencia. Ya lo tenía que Ya lo hacer. tenía que hacer. Eh, Vives en Se ese tardó, margen claro. horrible. Sí. Que creo yo, en ese sentido, esa parte también me identifiqué. Yo también tengo 29 años, güey, casi cumplo 30. Estoy como el protagonista, güey. Sí. Casi cumpliendo 30 y ¿Qué has también hecho de no tu he hecho vida, nada Juan de mi Carlos? vida. No he hecho nada, soy un fracasado. Y esa parte también me identificó. A mí lo que no me terminó de encantar, digamos, es que utilizan, sí, esta crisis de los 30 o este momento en la vida del protagonista para hacer este camino que hemos visto millones de veces en las películas, que es el del artista que está luchando por sus sueños, que está tratando de ir contra todos para poderlo lograr y que al final triunfa, ¿sabes? O sea, creo que la fórmula está súper repetida. Sí, pero triunfa y no, porque se muere y no lo ve nunca. Bueno, pero es que todo el mundo se muere. Pero O sea, al él, final de antes cuentas. de triunfar, se muere. Él nunca ve su triunfo. Pero él estrena su película y para él ya es un triunfo. Bueno, no la estrena más, estoy hablando de película, ¿no? Ajá. Estrena su obra. Él da a conocer su obra, la termina, porque creo que la película todo gira a que él tiene que terminar la última canción de esa película, de esa Es obra. que ahí hay una gran diferencia entre teatro y cine. Ujú. Que tú estrenes una obra de teatro no quiere decir que ya acabaste. No. Entonces Ok, ahí hay ok. una gran diferencia. O sea, eso no es éxito. Eso es tu Ok. primer paso. La cantidad de interpretaciones que Sí, tiene, o sea, las cuántos... 50 funciones puedes decir que ya está. Sí. Sí. O Pero sea, no sería igual como, digamos, en cine, No. si
estrenas una peli y tu película no le gusta a nadie, eso es un fracaso, aunque tú estés a gusto con lo que hayas escrito. Más bien es que es Depende. otro contexto completamente diferente ese. Porque si lo ponemos a comparación es, estrenas una película en 50 salas o tienes 50 representaciones. Pero yo creo que de todos modos no lo puedes poner en una balanza. No, O sea, definitivo. Pero a lo que yo voy es que creo que el objetivo de él ni siquiera era ser el mejor o ser exitoso. Él quería terminar de escribir esta obra, güey. Y al final logra terminar de escribir, porque la última canción que escribe, que se supone que es la más chida, se lleva media película, o sea, tratando de hacer eso. No es la más chida, es que hay como distintos momentos en los musicales. Ajá. De hecho, hay una canción en Broadway que a las 11 de la noche todos tienen ese tipo de canción porque todos van a tener un nivel de sonido que tienen que como ponerse de acuerdo entre ellos para que a esa hora todo el mundo pueda funcionar. Y cuando estrenas en teatro, no se acabó el proceso ahí. Ajá. Es como tu prueba. Todavía le falta edición para ponerlo en lenguaje cinematográfico. Ok. Estrenas y dices, esto no funcionó, le voy a cortar aquí, voy a mover esto. Es un arte vivo. Jamás va a ser igual. Entonces, te pongo un ejemplo de lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Ujú. O sea, si tú ves Flores para los Muertos, que es una obra que nosotros hicimos con Roberto Mosqueda, de la primera función a lo que fue ahora en Cervantino 3 años después, tiene como 20 minutos menos. Ok, o sea, se puede ir modificando sobre la marcha. Cada función ok, se eso no lo modifica. sabía. ¿Por qué no funciona? Porque la gente no entendió, porque se rió donde se debía de reír, se rió donde debía de llorar, o al revés, o porque el contexto cambió. O sea, hay cosas que ya no podemos decir, entonces las cambiamos. Es un arte que cada función sí es diferente y no es payasada de Claro. nosotros, como decir que es diferente cada función. De verdad, tú llegas diferente. Yo hago las luces diferente cada función. Claro, No es cierto, claro. alumnos, si alguien me está viendo. Me apego al guión. Pero lo haces como lo sientes. Claro. ¿no? O sea, yo hago un corazón manual en una de las obras y a veces está rápido y a veces está lento. Conforme sientes al público, el público reacciona. Es como si fuera, yo lo veo como una bolita, porque así lo veo. Entonces, como si fuera una bolita, un globo que respira. Entonces tú sientes la respiración del público. Y ahí tú reaccionas. Entonces, no es que ya la acabaste y ya, como en el cine, ¿no? Ponle play y siempre va a ser la misma. En el teatro no es así. Oye, ese es un gran dato, ¿eh? No tenía idea yo de que pasaba eso en el teatro. Y la verdad es que es una perspectiva bien distinta. Tienes Sí. que ir. Y es que también considerarlo, creo yo, en el sentido de el mood que tengan los actores, Ujú. el público. Entonces, tiene que haber sinergia de las dos partes, porque si no van a chocar. Exacto. Entonces, no es la misma representación cada semana, porque va a cambiar. Puede que ese día tuviste un muy mal día y llegaste de malas y tu interpretación ahora vaya a ese sentido. Y si el público no empatiza, pues ahora tienen otra visión, ¿no? Entonces, creo que cambia en ese sentido. Sí, estoy de acuerdo, pero a lo que yo iba es justo esto, que creo que la estructura de presentarnos a un protagonista que le va de la chingada, que está pasando por muchas dificultades, que tiene un talento pero que nadie lo aprecia. Es que no. O sea, todos sus amigos lo aprecian. Bueno, O sea, sí, pero su arte también. pero Tampoco la pasa tan mal, trabaja. no, o sí sea, la pasa muy mal, o sea, no Le tiene cortan la luz. güey, debe un chingo de renta, o sea, Por sí eso la se está muere. pasando mal, o sea, es esta idea del protagonista que tiene un chingo de obstáculos, pero al final lo logra, güey, que ya me dijo Pau que a lo mejor no No lo lo logra logra. tanto, Sí, ¿no? no. que Pero creo que eso es a mí lo que no me terminó de gustar, porque yo he visto esa historia en cine. O sea, la historia está Mil súper veces. quemada, sí. Yo estoy de acuerdo en que la historia se ha visto miles de veces, pero pues la historia de dos personas que se enamoran también se ha visto miles de veces y se Sí, sigue sí. contando. El chiste es cómo la cuentas. Pero para mí la película no termina en un final feliz. O sea, la película termina diciéndole, ya terminaste, no se va a hacer. Haz otra cosa. Haz otra cosa. Ujú. O sea, aprende cómo mejorar, cómo crecer, cómo dar un paso adelante. Y cuando terminas la siguiente, empiezas la otra. Y es como una onda de artista, como de resignación. Creo yo que también viene en esa... Es que O sea, estoy súper de Es que acuerdo, llega un punto pero donde la obra ya no... resignación no. Donde tú dices, ya hice la obra, ya le dediqué tanto tiempo,
Claro. tengo que hacer una nueva Que obra. inclusive le dice, la Entonces, representante le dice, oye, ¿y ahora qué hago? Pues haz otra, güey. Esa es la chamba del escritor. entonces no Ujú, siento que ujú. terminen como en una historia feliz, o sea, la historia de amor termina en esta desvinculación entre los dos porque él sigue como terco con su sueño y con su idea Ujú. y decide dejar a la chica. O sea, no es como el típico final feliz de una película rosita. Sí rompe como ciertos... Pero yo hablo más del camino, güey. O sea, de que sacrifica todo, deja todo, es un mártir en algún Sí, momento, claro. como por lograr No su... es mártir, es egoísta. ¿Es egoísta? Totalmente. Y todos los artistas Claro, escénicos somos hiper egoístas, claro, sí tienes ¿no? razón. Es muy egoísta al decir, tú ya conseguiste, o sea, le dice a la pareja, Ajá. tú ya conseguiste las clases súper chidas que nos va a ir súper bien, no las quiero, porque yo quiero mi éxito. Tú, amigo, ya conseguiste tu súper empleo en mercadotecnia, ¿me consigues uno a mí? Pues tampoco lo quiero, Ajá. porque yo quiero mi éxito, a mi manera. Claro. Es un tipo súper egoísta, pero así somos los teatreros. No, y en general creo que muchos artistas, o en general se retrata como la vida del artista, como de, es mi arte y yo quiero hacerlo como yo quiero y quiero llegar hasta donde yo espero, ¿no? Pero es eso, Sí. güey, o sea, creo que es este cliché de artista, güey, que a pesar de todo vas a sacrificar lo que sea por ti, por llegar hasta donde te has planteado, ¿no? Y Claro. creo yo que en la película sí se muestra un poco, porque al final pudiera ser que en el teatro no sea ese el objetivo, pero creo que para él sí era el objetivo terminar esa obra, güey. Y al final sí la termina. Creo que para todo compositor de musicales, ver en Broadway su obra pudiera Ujú. ser el gran objetivo. Y él no la ve. O sea, Pero es que tú ya estás yendo a la vida real. Esto, o sea, pero eso es vida yo el real. personaje, yo lo veo que Existió. llega a su objetivo al terminar su obra. Y ya después de ahí se le presenta otra llamada a la aventura, digamos, que sería hacer otro musical, ¿no? Es Pero el como... que plantea la película me parece que sí lo logra, que es terminar de escribir su obra. Pero es como si Frodo llegara a destruir el anillo. Ujú. Lo avienta y le dicen, híjole, ¿qué crees? Hay otros 5 anillos. Síguele. O sea, Sí. no creo que cierre como tal. O sea, es como el camino que tienes que seguir, que puede ser infinito y tú decides hasta dónde. Tú como Ujú. artista vas a saber cuánto le vas a seguir dedicando. Creo, De acuerdo, de acuerdo. Pero en esta película su objetivo es terminar de escribir esta obra, güey, y lo logra. su objetivo No. es dar a conocer su arte. Su objetivo, en realidad, Ajá. existe un otro compositor que es Sondheim, que es el que le da como retroalimentación. Ah, Y el claro, que claro. le Un manda, barbol, ¿no? ese, Ajá. que no es realmente él, pero sí es su voz en la contestadora. Y se murió como 2 semanas después de que estrenó la película. Y es un súper importante productor de Broadway. Ajá. Entonces, lo que este personaje protagonista quiere es ser lo suficientemente bueno para él o como él. Claro. Sí, sí, sí. Y sí lo logra, porque le manda este Mm. mensaje en la contestadora y le dice, estuvo increíble, haz la que sigue, ¿no? Es cierto. Y le sí, baja sí, sí. o sea, le baja el ego, o sea, primero se lo sube de, oye, eres bien chido, pero haz la que sigue, o sea, no pasa nada. Y creo que esa es una gran lección como artistas. Es que tienes toda la razón, porque de hecho Evidentemente. él le dice que necesita otra canción. Dice, está todo muy bien Ujú. con tu obra, pero necesitas una rola, que es lo que luego Lo detona. ajá, Sí, claro. detona que este güey esté clavadísimo con escribir esa última canción. Porque Sí, él es es su cierto. ídolo, así. Es cierto, tienes razón. Sí, por eso hacían tanta énfasis en el sentido de que cuando él llegaba a estas salas, estos estudios, Ujú. todos empezaban a murmurar porque llegó el Señor. Entonces, Claro. que estuviera ahí era como que le dio la oportunidad de venir a escuchar lo que Claro. él tiene. Es como Entonces, si viene del Toro y ve tu película, o viene Cuarón, o viene cualquiera de Sí, estos. claro. Es como de, Y te dice, ¿vas bien, carnal? No, Ah, bien. sí, Claro. güey, no, te alocas, claro que sí. exactamente. O sea, Y- es esa misma sensación. Y que logre que su ídolo le diga, eres bueno, pero olvídate que eres bueno, haz el que sigue. Es una gran lección. Porque escuchaba a quién, no me acuerdo, a un actor que decía, yo estoy muy feliz de haberme ganado un Oscar muy joven, porque cuando me gané dije, ¿Y ahora ¿no? qué? Sí, ¿qué sigue? Pues Ajá. ya consiguió todo, ¿no? Exacto. Sí, a mí lo que me parece de esta película, pensándolo como en una obra escrita, Ujú. es que
Jonathan Larson fue una persona muy inteligente en haber escrito primero una obra que fue rechazada y después retomar eso y después empezarlo a incluir en una nueva obra, dándole este nuevo eje narrativo, donde ahora él se involucra. Y te lo platicaba al principio. De las cosas que me parecían un tanto confusas era por qué está este monólogo, por qué está esta parte como de stand-up donde estoy platicando sobre la película. Ahora que nos dices que es porque así es la obra, o sea, que es como un monólogo donde él platica y después entra la parte Sí. musical. Es que no he visto como tantos videos y tantas cosas que no recuerdo si en la película es solo el final donde se ve Jonathan Larson real haciendo esa obra. Porque puedes Ok. encontrar videos en YouTube con Jonathan haciendo esta obra en el set Él como protagonista, igualito. ¿no? Ujú. Ajá. Y es que yo encuentro que retoma como estas canciones para poder crear Tic Tic Boom y no las desperdicia. Esta parte que él ya había compuesto no lo desperdició y lo tiró. Dijo, trabajé 8 años para no sacarlo en nada. Lo retoma y se crea a sí mismo como un personaje, como un artista en decadencia que está creando esta obra. Entonces, creo que es una manera bien bonita de poder el automenajearse, un tanto extraña, pero Él no lo lo ve utiliza. como, creo que no lo ve como un homenaje, porque tampoco es que se ponga como un gran héroe, se pone como un tipo que siente que se le está acabando la vida, que siente que se le está acabando la oportunidad. Porque no sé por qué Sí, El creemos que a los tiempo, ¿no? 30 si a los 30 estamos Porque justo el increíbles. tic tic boom es, todo el tiempo está el sí, tic tic Ujú. reloj. exacto. Y además, pues, no sé, el boom supongo que viene de ahí, ¿no? Del Estalla. tic tic, de que estalla, güey, de que se te está acabando el tiempo, cabrón. Eso está muy lindo también. Y es justo lo que vemos en la película. O sea, siempre es como un increchendo, güey, de Sí, estoy llegando a los 30 y tengo que terminar antes de llegar a los 30. Tengo que estrenar esto antes de llegar a los 30. Y no podemos dejar de ver que creo que dice 3 o 4 amigos antes de que empiece esto se murieron Ah, de claro. SIDA Ujú, antes de los 30. Luego su mejor amigo le dice, ¿sabes qué, amigo? Tengo SIDA, ujú. me voy a morir. En ese tiempo la gente En menos de un año, me dice. morían trágicamente. sí, Entonces es Nueva York, son los 90. Claro que está diciendo, o aquí yo me asaltan cuando salgo al teatro, o me da sida y me muero, o algo va a pasar y yo a lo mejor no llego a los 30. Entonces está sintiendo esa presión Ujú. social de salud, de familia, de decir, ¿qué hice? ¿No? Afortunadamente pasamos de los 30 y dices, sí hice algo en la vida, ¿no? Falta mucho, pero Bueno, esa tú puedes decir crisis, eso. evidentemente, en realidad todos llegamos a ese lugar Claro. donde dices, no fue tan malo, ¿no? Pero la presión esa de decir, yo pensé que a los 30 iba a estar así, Ujú, así, ujú, así, ujú. así, sí es muy fuerte. O sea, socialmente es muy fuerte. Sí, Como claro. hombre, evidentemente, y como mujer, 3 veces más. Si a los 30 no has tenido hijos, no te has casado, no claro. has hecho esto, es tu reloj social, tu reloj biológico, que no es cierto. O sea, grandes mentiras sociales. Claro. Pero sí, creo que lo retrata muy bien esta obra. Y Lin-Manuel, el director de la película, lo que hace es contemporaneizarlo bastante y ponerse a sí mismo también ahí. Todos los de Hamilton, Claro. de su última película, y que también salieron in the Heights, están ahí. Él mismo hace un cameo en el diner, él es el cocinero, Ah, ¿no? sí. Sí, Órale. el que trae su gorrito, ese es Lin Manuel Miranda. Y él hizo Tic Tic Boom, él hizo el personaje de Andrew, lo hizo Lin Manuel en teatro, en Broadway. Entonces lo conoce perfecto, Claro. ¿no? O sea, si alguien podía hacer esa película, era Lin Manuel Miranda. Perfecto. Oye, y hablan justo de Andrew Garfield, ¿cómo ves tú su participación? Porque yo había leído que el vato nunca había cantado tampoco. Sigue sin cantar. Y, y ahora está nominado al Oscar. Pero no está nominado por cantar, ¿estás de acuerdo? No, por actuar. Actuar, actuar. O sea, creo que lo hace muy bien. Uno, físicamente sí te da, o sea, si piensas que es Jonathan Larson, eh, no le exige mucho vocalmente tampoco. Para eso están todos los demás, que lo hacen increíble, porque todos son artistas de teatro musical. Entonces tienen una capacidad vocal increíble. Y yo me imagino como esta sensación de Boho Days, de la canción que cantan en el departamento, de este actor que no canta, que no baila,
¿no? Que tiene 2 pies izquierdos, que es actor. Creo que como ver a todos los demás que tienen unas voces impresionantes, una técnica vocal y todo esto, cantar enfrente de ellos ha de haber sido una cosa terrorífica. ¿no? Claro. No, pues Aparte, chiquito, ¿no? en a capela, o sea, sin música, sin nada, Sí, todos nada claro. más golpeando, ¿no? Las cosas. Eso debió de haber sido para que no pudiera hacer nada. Creo que lo hace muy bien y que como su rango de actuación es muy grande. O sea, lo ves muy feliz, lo ves muy triste, lo ves muy todo y se la crees. Al menos yo la creí, ¿no? Yo sí conecté con él. Yo sí dije, este tipo se está volviendo loco. Claro. La de Therapy, cuando está con la chava diciendo, estoy enojada porque yo no sé si tú estás enojado, pero esta parte, esa canción me encantó. Pero sí creo que lo cuidaron muchísimo. Evidentemente sí tuvo un entrenamiento vocal, pero lo cuidaron mucho de no Sí. exponerlo. O sea, cada que viene una nota alta, cada que viene algo así, entra alguien más. Ah, Siempre hay una segunda voz más alta. Ok. Ah, mira. Y yo sí creo que pudiera ganar el Oscar, si a eso vamos. Si esa era la pregunta, Más o menos, ¿sí? creo que sí puede ganarlo porque ya ganó otras cosas. Y porque Ganó el en Globo de Oro. realidad no es que sea tan bueno, es que nadie lo esperaba. Sí, claro, viene de Spider-Man, entonces... No viene de Spider-Man, o sea, hizo otras cosas después también. ¿Qué hizo después de Spider-Man? Que sea relevante. Nadie se acuerda, pero hizo otras cosas. Hizo teatro. ¿Hizo teatro? Sí, él hace teatro. Entonces, Ah, mira. creo que ahí lo vieron en algo de teatro y de ahí Lin-Manuel lo jaló hacia acá. Como decir, tienes esta capacidad de interpretación, evidentemente sé que no cantas, sé que no tocas el piano, sé que no haces esto, pero bajo como la protección de él, lo iba a poder hacer sin mayor problema. No requiere tanto. Yo vi una entrevista donde decía que lo había recomendado un muy buen amigo. Le preguntan, oye, ¿Andrew canta? Sí, claro, él canta súper bien, él sí canta. Y se me marcó terminando la cena, oye, te está buscando tal. Sí cantas, ¿verdad? No, porque tienes que cantar porque mi reputación está en juego y te recomendé. Entonces vas a tener una llamada con él. Y Lin-Manuel. hablaron. Oye, ¿qué onda? ¿Sí cantas? Sí, ¿cuándo tenemos que grabar? En un año. Ah, sí, sí canto, en un año sí canto. Canto increíble en No, y un se metió a año. estudiar, ¿no? Y A se metió a tomar estudiar en clases, un año, sí, sí, sí. Sí, creo que eso sí es cosa de reconocerle, ¿no? O sea, se puso a estudiar, tampoco lo tomó a la ligera de decir, ahí lo voy a hacer como sea. De Claro. verdad, contra quienes está ahí, o sea, te haces nada. Enfrente yo insisto en la escena del diner, ahí es como de, estoy enfrente de la historia del teatro musical en Broadway, cantando, gracias. O sea, es lo mejor Sí. que hay en teatro musical, estaba en esa escena. Sí, son o sea, hay un pizarrón de cameos de esa escena. Así de Ok, grandes. ok. Todos los que están ahí son grandes de Broadway. El elenco original de Rent, el que sale en la película, está ahí, ¿no? Son 3 monitos parados, que yo ya los vi súper viejitos, ¿no? O sea, ya se ven como canosos arrugados y dices, ¿qué les pasó, amigos? Eran los jóvenes. Pero están ahí y por eso es tan emocionante. Y al final Jonathan Larson está dirigiendo esa escena, ¿no? Se pone como en un podium y están todos ellos cantando y sí escuchas esas voces y dices, evidentemente este tipo no canta absolutamente nada, ¿no? Enfrente de ellos era evidente, pero Claro. son estas cosas que como fan, como alguien que le gusta el teatro musical, se disfrutaron muchísimo y muchos lloramos y muchos así, claro que sí. ¿Cuándo viste esta peli que en realidad, así, tu Sí. primera impresión, cuál fue? Mi primera impresión Ajá. fue, quiero volver a ver Rent. Ah, ok. Esto fue, o sea, en cuanto la vi dije, quiero volver a ver Rent. Yo vi Rent la primera vez en vivo en México cuando yo tenía como 11 o 12 años, Ok. cuando salía Eric Rubin. Eric Rubin. Eric Rubin era el protagonista de esa obra No, bueno. Qué y bueno. traía mi fotito de Eric Rubin en mi cuaderno de la secundaria. ¿Fue tu crush de Fue mi secundaria? crush, hasta el día de hoy podría ser mi crush, muy bonita. Pero sí fue una obra que dije, o sea, había visto Bella y Bestia, había visto como cosas más infantiles, o sea, 11, 12 años, y estaba chiquita, y dije, oh, ¿no? ¿Qué me están hablando aquí? Porque es este grupo de amigos que también son artistas, que tienen como problemas muy reales,
Y sí dije, esto se puede hacer en teatro. Yo no sabía que me iba a dedicar al teatro. Yo quería ser gerente de la marca 3M y tener una oficina así en un penthouse. ¿Por qué la marca 3M? No sé, me gustaba mucho. Estaba bien padre. Yo estudié mercadotecnia. Yo no tenía ¿sí? idea. Sí, licenciada en mercadotecnia, mucho gusto. No, ¿en serio? Sí. Órale. Pero después fue lo de teatro, ¿cómo llegas? Sí, mientras estoy estudiando, empecé a hacer teatro, primero por la clase de creatividad, que ahí nos dejaron hacer una obra de teatro. Ok. Y yo había visto teatro desde niña, porque a mi mamá le gusta mucho el teatro, entonces íbamos mucho, y todos los musicales los veíamos y demás. Y me tocó hacer la escenografía en esa obra, entonces yo estaba así, yo escalaba en aquel entonces, entonces tenía mi arnés con miles de telones y jugaba, y a partir de ahí pues empecé a hacer teatro en la universidad y seguí por ese camino. Pero nunca en la vida pensé en hacer teatro. Pero sí, cuando vi eso dije, esto que estoy viendo en escena no es una fantasía, no es el príncipe transformándose o la bestia transformándose en príncipe, es lo que yo podría estar viviendo con mis amigos, que espero que no se mueran mis amigos de sida ni de drogadicción, aunque pasa seguido, pero no, espero que no sea el futuro. Pero no tan pero, o sea, sabes, me puedo identificar con esas historias. Y después me tocó como estar involucrada de alguna manera en producciones de Rent. Y después ver la película. Y, o sea, sí es una obra que está presente como normalmente en tu vida, ¿no? Y estas preguntas de, bueno, tienes tantos minutos en tu vida, una de las canciones principales de Rent, ¿qué estás haciendo con ellos? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y eran muchas cosas que de adolescente, ahorita es como de, ay, amigo, por favor. Pero de adolescente sí te pegan. Claro, ¿no? sí, O sea, sí. sí es como de qué está pasando con el amor, con los amigos, con la lealtad. Yo quiero ser artista, entonces, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿No? Ahora yo veo al villano de esa, por llamarlo de alguna manera, un arquetipo de villano de Rent, y digo, yo estaría con él, ¿no? O sea, ahora mis casi 40, sí digo, Ajá. yo debí de haber ido con él, ¿no? A decir, hay que hacer dinero, no hay que estar allí Sí, de claro. bohemios. Entonces sí por eso a muchos nos pega Rent en muchos sentidos, que la vimos de chicos, que dijimos, yo quiero hacer eso, por Jonathan Larson. Entonces cuando ves la película, dices, es mi vida, dices, yo soy la chava que conseguí las clases bien chidas y el otro se quiso quedar a hacer su estupidez, ¿no? O yo soy este personaje, o yo soy la que se quedó de mesera, tristemente, porque no pude llegar al teatro. Yo soy la que o el que hizo esto. Entonces sí te llega en ese lugar. Pero Claro. no la puedes juzgar como una película como cualquier otra. Porque no está en ese lenguaje. Y no es para eso. O sea, es un homenaje a Jonathan Larson de Lin-Manuel Miranda. Ok, bueno, pero sí hay que verla como una película. O sea, está bien chido tener todo el contexto, pero si no tienes el contexto y la ves, Como No una la película veas. unitaria, Ajá. no. No la vean, no sirve así. No, pero es que como película unitaria, o sea, a mí sí, sí me dejó cosas. O sea, no es una película hueca al final. No. Aunque no tengas el contexto, entiendes de qué va la película, tiene una narrativa y una edición que vale mucho la pena. Sí, Está bien hecha, o sea, sí. Toca temas muy interesantes, güey. sí, sí, El sí. éxito, por ejemplo, a mí me gusta mucho el personaje del amigo afroamericano que trabaja en una compañía de publicidad. Ah, claro. Ese personaje me gusta mucho porque yo creo que mucha gente se puede identificar con él, de que en algún momento pretendió llegar a ser algo a nivel artístico y de repente dices, güey, pues aquí está el varo, güey. Y tiene un diálogo muy lindo cuando después de que ven el primer ensayo de su obra, le dice, yo era un actor como tantos, yo me puedo dedicar a esto, pero tú no. Sí, justo le dice, yo soy Un actor mediocre. un actor mediocre, pero Jonathan Larson solo hay uno, güey. Tú no te vengas para acá, güey. O sea, tú sigue luchando porque tú sí tienes con qué. Y eso estoy seguro que a nosotros que nos hemos tratado, que hemos intentado andar por ahí en el mundo del arte, güey, hemos conocido gente, nosotros mismos en algún momento hemos dicho, ¿sabes qué, güey? Pues yo soy este güey. No, o sea, yo prefiero mejor ya no seguir con este sueño guajiro de vivir del arte o de pretender, ¿no? Porque a lo mejor no tengo esa capacidad que otros cabrones sí tienen, güey. Y capacidad, talento
Y capacidad de aguante, o de También, resistencia, sí. ¿no? O sea, muchas veces, digo, yo doy clases en la Universidad de León, en la carrera de artes escénicas, y ves pasar chavos súper talentosos, pero que a la primera que les dices, adiós, ¿no? Se van. Entonces, sabes, y duele Sí. mucho saber que ellos no van a llegar a hacer nada, porque no tienen la resistencia contra el dolor, o este aferre que tienes de, me quedo mal, pues la otra me va a quedar mejor, amigo, Claro. ¿no? O sea, sí es una Sí. carrera así, y creo que la película lo muestra muy bien. Entonces ves como película unitaria sin tener todo, yo creo que sí funciona. O sea, Sí. definitivamente creo que el, el boom, que valga la redundancia, de las barras, Juegazo de palabras. el boom de esta película evidentemente es por el homenaje y toda esta parte, o todo este contexto que tiene alrededor. Pero si lo quitas y tú ves la película, sí te deja ciertas cosas, sí transmite, que creo que también eso es esencial en una película. Y lo hemos platicado, o sea, si una película está hueca, no te marca en ningún momento. Yo empaticé mucho por esta cuestión de la crisis de los 30 por la onda de en qué momento tirar la toalla, Ajá. o si estoy haciéndolo bien o no estoy haciéndolo bien, ¿sabes? Como este tipo de elementos. Entonces, a mí sí me gustó por ese sentido. Entiendo también lo que dices de cómo esta película, si tú se la pones a un grupo de chavitos que están en la prepa, que no están viviendo una crisis de los 30 que no han pensado en ser artistas, que no han batallado, por así decirlo, no van a empatizar tan fácil, eso es evidente. Entonces, sí va a un nicho como determinado, específico, que creo que eso le puede dar muchos puntos para el Oscar. Porque Creo la que mayoría de los jurados están en ese nicho, o pasaron por ese Claro, momento. claro, por supuesto. Que yo creo que, o sea, hablando del Oscar, sí tiene muchas posibilidades de llevárselo, porque justo platicábamos, por ahí está, ¿cómo se llama este güey? Benedict Benedict Cumberbatch, Cronenberg. El Doctor Strange. el Doctor Doctor Strange. Strange, Para los Ahí cuates. está, bros. y también está Will Smith, por ejemplo. Pero lo que hace. Yo creo que yo me quedé viendo la película justamente por Andrew Garfield. Porque a mí me transmitía muchas cosas este güey. Yo vi la película sin tener todo el contexto que tú nos estás dando. Y yo la vi justo porque. O sea, me quedé viéndola porque sí empaticé con este güey. O sea, sí me llegaron muchas cosas que él decía. Y creo que al final no sé qué tanto se parezca al personaje real. Pero sé que su personaje está muy bien armado. Mira, aquí está la Sí. lista. Está compitiendo contra Will Smith Ujú. por Una familia ganadora, que Sí, es la la de de las las hermanas ¿Esa hermanas fue la Williams. traducción? ¿Una Una familia familia ganadora? ganadora. Está compitiendo contra Denzel Washington de la tragedia de Macbeth. Esa no la he visto. Vela, es ¿Es buena? ¿También está increíble. buena? Bueno, no es la escenografía, como el arte, el diseño de Ajá. producción, es una gloria. Y es Denzel Washington. Y es Denzel Washington. Está compitiendo contra Benedict Cumberbatch y contra Javier Bardem. Javier Bardem. Yo creo Ok. que se lo puede ganar Andrew, porque tal vez es la única vez que se lo pueda ganar. Esa es buena, ¿eh? Tal vez Sí, puede sí, ser. sí, sí, Pero sí. ¿no crees que después de esta ya le caigan papeles mucho más importantes? Híjole, no lo sé. No, pues lo hace muy bien. Sí lo hace muy bien, pero es muy difícil separarlo de Spider-Man, Claro. ¿no? O sea, aquí como que jugó muy bien el tiempo a su favor, Ujú. porque regresó, ¿no? A este multiverso, ¿no? Cosa extrañísima. Este, y le ayudó como que durante la promoción le estuvieron preguntando eso. Claro. Hubo como muchos factores que lo pusieron ahí en el ojo. Entonces yo creo que esta es su oportunidad. Si no se lo gana aquí, no creo que se lo gane. Bueno. Pero a ver, Pau, si la gente no conoce todo el background que traes tú de teatro musical, ¿qué tiene que ver antes de entender así Vean al Macbeth. 100? Macbeth. Sí, claro. No se entretengan en eso. O sea, yo sí creo que es una película para disfrutarla sabiendo todas estas cosas. O sea, si vieron Ok. Rent, si vieron Tic Tic Boom, si les gusta el teatro musical, si tienen una idea de quién es Jonathan Larson, la van a disfrutar un montón. Les va a gustar. La música a mí me gusta. La canto con mi hija, ¿no? Es como muy divertida. Pero es como... si vas a ver una final de la Champions y
no sabes nada de fútbol, pues ¿para qué la ves? Es como la gente que ve el medio tiempo del Super Bowl. Ok. O sea, no van a ver todo el partido. Entonces no vean una película que realmente no va a funcionar. O sea, esta no les recomiendas que la ve la gente que no sabe No, nada. la neta no. Ok. A menos que hagan arte. Ujú. Es que, o sea, no necesariamente que conozcan, pero que hagan arte, que si bailan, si escriben, Ujú. si lo que sea, porque viene esa etapa de frustración. Sí, sí, sí. Yo creo que puede funcionar para Sí. como ese nicho, por así decirlo. Es una película que sí está interesante. Insisto, la primera vez me quedé dormido. Yo también. Todo mal. Yo no me quedé dormido, pero no la terminé la primera, la o sea, quité. Todo mal. pero porque justo empecé a ver esta onda de las intervenciones, como del monólogo, y yo decía, pero ¿por qué entra este monólogo? O sea, quítalo y yo te entiendo la película sin bronca. ¿Por qué? Porque está apareciendo. Es que es una estructura dramática muy teatral. Sí, bueno, es que eso es lo padre, porque de hecho te lo platicaba hace rato, ¿no? La onda es, tú estás viendo la explicación, qué es lo que está viviendo con la actuación, digamos, lo normal, Ujú. y cuando entra el monólogo no se vuelve algo repetitivo, sino que suma a una explicación de cómo me siento yo. Creo yo que, o al menos hay una gran diferencia cuando se actúa en teatro y cuando se actúa en cine, ¿no? Evidentemente cuando haces teatro pues son mucho más, ¿cómo llamarlo? Expresivos Expresivos, exagerados. sí, 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 lo llevan a un límite, ¿no? Y en el cine son mucho más contenidos y eso yo creo que podía complicar el entendimiento de la película. Y esta narrativa la aprovecha muy bien para poder vincular y poder unir estos dos tipos de narrativas, ¿no? Tanto Ujú. teatral como en el cine. ¿Por qué? Porque te pone el contexto, ¿no? Es que yo estaba en depresión, porque Ajá. bla, 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 bla. Vamos a la acción. Y yo ya entiendo, yo ya sé que él estaba deprimido porque lo estaba dejando la chica. Yo ya sé que está deprimido porque el amigo está enfermo. Pero desde que viene una explicación previa, que eso también puede jugarle en contra a Andrew Garfield, porque entonces su actuación por sí sola no te transmitía todo. Mm. Tenía que tener este refuerzo para que pudieras comprender toda la situación. Pero, no sé, a mí sí me gustó, no está tan mal, Juanca. Yo, o sea, yo no digo que esté tan mal, solo digo que hay como muchos recursos que ya están muy utilizados, güey. Sí, O sea, hay muchos recursos que ya hemos visto en un chingo de películas, pero creo que tiene elementos muy interesantes, güey, como lo que decíamos de los personajes, del el paso del tiempo y de que te sientes frustrado porque no has logrado nada en tu vida. Eso está chido, yo por eso me sí. identifiqué también, güey. Yo sí recomendaría que la vieran. No piensen o no la vean como una película biográfica, porque no es, creo. O No, sea, no lo solo es. es una película de un lapso de la vida de este güey mientras estaba escribiendo Pues es la algo. obra. Y que tiene referencias de su Ajá, vida, pero no es su vida como ajá. tal. O sea, a mí me parece un error, y tal vez me odien por esto, pero me parece un error que al final hagan, y entonces Jonathan Lance se murió antes de que estrenara. O sea, ese final yo lo hubiera quitado absolutamente, porque me parece que hace pensar que es la biografía de él cuando no lo es, Claro. ¿no? O sea, es un personaje ficticio que él crea a partir de sí, porque es lo que conoce, pero no es su Bien. biografía. Pues bueno, yo sí Sí, recomiendo que la vean, amigo. Está en Netflix, está súper sí, fácil. claro. No hay pierde, o sea, ahí en Netflix, tic tic boom. O pongan Andrew Garfield y sale, sin pedo. Después de Después, Spider-Man. Spider-Man. que, yo recuerdo algo que nos gustó mucho de una película que ya podcasteamos que se llama Drunk. Ah, sí, la vi. El final de esa película, o sea, viene una parte de actuación, todo muy dramático, y de repente empiezan a bailar. Ah, claro. ¿Y Sí. por qué en esa película lo vemos bien y lo vemos magnífico y decimos, está súper bien hecho? ¿Y por qué una película que es un musical, de repente hay una danza, hay una coreografía, decimos, no, esa está muy mal? Es inverosímil. Por qué decimos que es inverosímil o no si en una película que es completamente dramática lo vemos bien? ¿En dónde está nuestra balanza? ¿O cuál es el momento adecuado en el que entra una coreografía, en el que entra una pieza musical, empiezan a cantar y dices, ah, eso está muy bien hecho? Creo que en el final de Drunk está muy, muy bien ejecutado porque está justificado el cómo él empieza a bailar con una técnica diferente a los demás, porque él era contemporáneo. Y lo que hace ese actor, no lo hace cualquiera, aunque parece, y mucha gente dice, ay, sí, cualquiera. No. Se nota que tuvo una preparación Claro. para, en ese grado de alcohol y de edad, lograr hacer dos, tres cositas que hace en esa última escena.
pero tenemos esta como mala referencia a los musicales. Ya van a empezar a cantar, ya me voy a enojar. Sentimos que paran la película para que canten, ¿no? Como si no fuera parte de la misma película ese humor musical. En realidad las canciones avanzan la historia, te están contando algo, solo musicalizado. Claro, sí. Es como la ópera, solo más pop o rock o lo que sea. También soy muy neófito en ópera, entonces. Híjole, amigo, híjole. Por eso te tenemos a ti, porque tú eres la experta. Muy bien. Pero bueno, podemos concluir que es una buena película para ver. Si tienes el contexto que nos dio Pau, mucho mejor. Sí, claro, ayuda muchísimo. Sí, pero si no, se puede ver sin broncas, ¿no? Sí, yo también recomiendo que le den una oportunidad. También sacar, o sea, pasa con los actores que los encasillas en cierto personaje, pero también si tú no ves más películas en las que ellos trabajan, tampoco tú le vas a ayudar en sacarlo de ese personaje. Le pasó el mismo a Daniel Radcliffe, ¿no? Lo sigues viendo en miles de películas, pero sigue siendo Harry Potter. Entonces yo creo que aquí vale la pena verla para poder empezar a sacarlo. Pasó con esta chica de Crepúsculo, güey. Claro, sí. Que ahora está nominada al Oscar precisamente por Spencer. Por Spencer. Ser o sea, Diana. se salió de ese papel y todo el tiempo decíamos que era la chica de Crepúsculo. Sí, aparte su misma cara de actuación, ¿no? Sí, también no le ayuda mucho. Pero yo creo que esta peli funciona justo para eso, también para ver un rango actoral diferente de Andrew Garfield, eso me parece también muy bien. La música está muy divertida, creo que eso me gustó, eso también está padre. Sí pondría unas canciones de eso en mi playlist, está súper bien. Y pues véanla, aprovechar que está en Netflix, porque muchas películas que están nominadas al Oscar difícilmente puedes verlas en salas, hasta que no ganen pueden regresar o apenas están estrenando, entonces yo creo que esta es una buena oportunidad. Perfecto. Y ya para concluir, Pau, ¿qué onda? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué proyectos traes? Sabemos que vas a estrenar un chingo de cosas. De cosas. Bueno, ahora estamos haciendo, yo trabajo mucho con Roberto Mosqueda, que es un artista, bailarín y actor, dramaturgo también. Tenemos una obra que se llama Rebelión, la escribió él, es de Roberto Mosqueda, es parte de un FONCA, es un proyecto apoyado por la Secretaría de Cultura. Estrenamos el año pasado y vamos a tener funciones 3, 4 y 5 de marzo en Puerta Bajío, que es un centro cultural que está muy cerca de La Antorcha, donde está el Hotel Hyatt, en el anfiteatro, es al aire libre, y trata de un futuro distópico donde un personaje que se llama Buddy está organizando una rebelión porque hay un montón de feminicidios en la sociedad y los está atacando la sombra marrón, que es un virus que está acabando con la sociedad. Entonces hay una empresa que tiene unos sicarios mutantes que ayudan a acabar. A mí ya me tienes, Acaban con todos estos rebeldes y Buddy nos va a contar un poco la historia de lo que está pasando y nos va a invitar a unirnos a esta rebelión. Buenísimo. Es una invitación a unirnos a una nueva rebelión. Entonces 3, 4 y 5 de marzo en Puerta Bajío. Ahí están todas nuestras redes sociales de AUPAR Escena y Rebelión-Obra en Instagram estamos. Y si quieren, podemos regalarles unas cortesías a los que nos estén escuchando para el día que ustedes nos digan. Muy bien, ¿cuál va a ser la dinámica? Que nos digan por qué se quieren unir a tu rebelión. Me parece una gran idea. Que nos dejen un comentario en el video de este video, que nos digan por qué se quieren unir a la rebelión. Me late. Y ya, güey, con eso, ¿no? Quiero aprovechar porque pensé en Fuente Ovejuna cuando estabas dando la sinopsis. ¿En Fuente Ovejuna? Sí, te lo juro. Puede ser una inspiración, porque no, nada más lo llevamos al futuro distópico. Exactamente. Pero sí es una gran referencia. Está bien, bien interesante. Me encanta. Sí. Y espero que ustedes vayan a verla, porque aparte es teatro físico, que quiere decir que sí estamos contando la historia, o sea, sí se va a entender lo que estamos contando, no es estas obras que dices, ¿qué pasó? ¿No entendí? No, sí hay una narrativa, una historia muy clara, pero Roberto la cuenta mucho con su cuerpo. Entonces, a través del cuerpo te crea todos estos ambientes, lugares, puedes ver cómo se transforma este sicario mutante, el viejito, el fuego. Tiene música de Eduardo Esquivel, que es un maestro que admiramos muchísimo, es música original de él, y diseño sonoro de Joel Falcón, que también es un gran artista, a mi gusto, ¿verdad?
aparte de la dramaturgia de Roberto Mosqueda, su ejecución, Hanani Palomares está en todo el diseño de imagen, Donají está en la parte de la gestión cultural y pues yo me encargo de producción y de iluminación cuando se puede. Excelente. Pues entonces, tenemos que ir a verla, güey. Sí, Tienen que ir a verla. Y ya después de ahí nos vamos por unos alitas, unos tacos, algo ahí en ese mismo lugar. Hay muchos locales donde podemos comentar, ¿no? La obra y Dijimos seguir. días 3, 4 y 5 de marzo en Puerta Bajío. vientos. Perfectísimo. Pues entonces nos quedamos con eso para que no se pierdan la obra y el comentario para que se lleven el pase. Claro, sí. Ya ahí, en cuanto el primero que comente, tiene sus pases. Venga. Pues terminamos este podcast. Muy chido, güey. Muy chido. que justo lo decíamos al principio, no íbamos a hablar como secuencia por secuencia, porque era una película que valía la pena platicar más como el sentimiento de cómo nos sentíamos, qué fue lo que interpretamos, y eso está súper bien. Entonces, pues bueno, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Pau. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Juanca. Nos estamos viendo.